Juan Miguel Sanguinetti Gallinal, el vicepresidente de la Federación Rural del Uruguay, ahora para hablar de cómo se asocian los diferentes rubros para lograr mejores performances económicas, que de eso se trata a nivel predial. La ganadería y la agricultura conjuntadas hacia mismos objetivos. A ver, no me cabe ninguna duda. Yo me gustaría que varios productores pudieran ver en un campo de índice de Cognat 100 en Florida, esos campos medios pesados, 100, 110 de índice de Cognat, que vamos a decir que no son malos, pero tienen un tipo de suelo bastante complejo, digo, para hacer agricultura y para hacer pasturas, todo. Me gustaría que vieran las alfalfas que yo he visto después de la soja y la producción que han tenido esas alfalfas después de la soja. Ha llovido, no ha llovido. En verano no llovió tanto y igual producían, y ahí me van a decir si la combinación entre agricultura y pasturas y ganadería, si no es fabulosa, es fabulosa. En definitiva estamos hablando de puentes verdes. Sí, puentes verdes, pero de repente por 2 años, por 3 años, una pastura, ya sea una alfalfa, una pradera de trébol blanco con festuca, y además la ventaja que después de eso la agricultura es mucho mejor que lo que venía haciendo cuando se hace durante 6, 7 años seguidos en ese tipo de suelos, ¿no? Yo creo que hay mucho paño para cortar en ese sentido y hay mucho por hacer. ¿Ha cambiado definitivamente la forma de producir más kilos de carne por hectárea en el Uruguay? Si tenemos en cuenta esa asociación. Yo creo que sí, yo creo que en ese sentido sí. El tema es que se logre esa combinación y además convencerse que esa asociación es buena. Habría mucho más para hacer, habría mucho más para hacer. Si en la ganadería no todo el mundo tiene los suelos adecuados para poder hacer estas cosas, pero casi siempre en la mayoría de los campos ganaderos hay un pedacito de suelo donde se puede hacer, plantar un sorgo silero y donde se puede guardar forraje para el invierno, hacer micropicado. Todo es costoso, ese es el problema es que todo es costoso, desde el combustible que se usa para hacer eso, la maquinaria es costosa, los repuestos de esas maquinarias son muy costosas, las cargas sociales, todo eso influye en que de repente poder hacer 30 o 40 hectáreas de silo micropicado en un campo predio ganadero se haga casi imposible, pero eso podría duplicar la producción de carne, podría mejorar tremendamente, y está relacionado a lo que hablamos anteriormente del precio del ganado, indudablemente. Cuando el precio del ganado, que el productor siente que recibe lo que tiene que recibir, el productor echa para adelante y produce mucho más, ¿no? Sacando estos problemas que ha habido con el clima para la soja, para los cultivos de verano, hay que repensar el Uruguay para producir soja exclusivamente en aquellas zonas, en aquellos sistemas ecológicos donde realmente produce mejor, y dejar los otros, los más marginales, para el ganado y no tanto. ¿Me explico? Sí, te entiendo perfectamente. Creo que no. Mirá la respuesta. Creo que lo que hay que hacer es decir, bueno, en estos suelos puedo hacer soja durante 5 años seguidos. Creo que es un poco lo que tiende a hacer el manejo de suelos del Ministerio. Quizás ahí habría que tratar de ver un poquito todo eso, estudiarlo, reverlo. Pero en estos suelos puedo hacer soja 5 años seguidos, en este puedo hacer 2 años seguidos. Pero lo que te decía anteriormente, si en este que puedo hacer 2 años seguidos, después le hago 3 de pastura, ya está solucionado. Y lo que logro, que yo uso el fósforo residual de la soja. No tengo que poner fertilizante y eso me facilita la implantación de la pastura. Pero en ese caso me estás hablando 3 zafras seguidas de soja en el mismo predio, y eso no lo permite la ley de uso y manejo de suelos. Bueno, depende un poco de cada suelo, de cada zona. Eso se va viendo año a año, y además uno puede intercalar de repente en una soja un sorgo, un maíz, y ahí un poco el programa cambia. Pero pongamos que en los suelos más marginales hagamos 2 años de soja y después 3 años de pastura, y eso encaja perfectamente con el uso y manejo de suelos, y al productor ganadero le cambia la vida. Hablamos de ganadería y no hablamos de ovinocultura. El productor ganadero uruguayo tradicionalmente es un productor mixto. Exacto. Siempre se hizo el mix de vaca y oveja, por decirlo sencillamente. Y bueno, más aún que sean, digo, hay algunos indicios interesantes. Estados Unidos, carne con hueso,
una ley contra el abigeato que permitiría mejorar las condiciones de producción. ¿Qué pasa con la oveja? Bueno, es una historia larga, ¿no? Que se viene arrastrando y arrastrando, y lo único que ha hecho suceder esa historia larga es la disminución del stock ovino. Creo que estamos empezando a comprender la verdadera dimensión del problema, y eso ha hecho que el Ministerio de Ganadería impulse una ley de abigeato que, con todos sus resquemores y todas sus dificultades, está funcionando, está marchando. Ahora, el tema es que esa ley de abigeato tenga resultados, que la gente, el que se dedica al abigeato y que se dedica al abigeato cuando lo hacen bandas de delincuentes, empiecen a pensar que, bueno, acá guarda que vamos a caer presos, vamos a estar 1 año, 2 años, 3 años, nos van a sacar todo lo que tenemos de los vehículos, de todo lo que usan para realizar el abigeato. Y bueno, realmente empezar a solucionar el tema del abigeato, porque no solo es en los ovinos, pasa en donde no hay ovinos, pasa con los vacunos también, ¿no? Así que además es un tema que está relacionado con otras cosas en los pueblos del interior, que son bastante complicadas. La carne muchas veces se cambia por droga, esa droga se vende en los pueblos, pudren a todos los muchachos que lamentablemente hasta los 18 años no pueden subir a un caballo y no están trabajando, les pudren la cabeza y les hacen un daño tremendo. Entonces creo que liquidando el abigeato podemos llegar a liquidar otro tipo de problemas que son totalmente perjudiciales. Pero indudablemente que atrás de eso hay un problema de que la lana ahora está valiendo, pero la lana no valía. La carne de ovino tuvo sus tropezones. Últimamente yo creo que tienen una línea bastante ascendente y bastante estabilizada. Y hay frigoríficos como es el San Jacinto, que se ha dado cuenta que hay que apoyarla y acompañarla, y ha hecho un trabajo muy fuerte en ese sentido. Y bueno, creo que eso tiende a mejorar y el productor lo está percibiendo. Creo que se ha dejado de vender corderas, ovejas, el productor está empezando a retener. Creo que el que tiene ovejas está reteniendo, el que tiene ovejas. Pero después está el problema de los zorros, de los jabalí y de los caranchos. Y yo ahí te pongo en ese orden, pero el más grave de todos, que está relacionado a la aparición de las ovejas, es el carancho. Y hasta ahora no se ha hecho ningún estudio de cómo hacer en zonas que se ha llenado de caranchos, que uno ve 80 o 100 caranchos, y cuando las ovejas empiezan a parir te matan el cordero apenas nace, y lastiman toda la oveja cuando está pariendo y la matan también. ¿La proliferación del carancho es debido también a la forestación? Puede ser que sí, puede ser que tenga relación, que haya perdido sus competidores naturales quizás, y haya tenido un hábitat más propicio para desarrollarse más. Y además, ¿qué pasa? En las zonas como la nuestra, por ejemplo, que hay mucha forestación, hay mucho menos ovejas que antes. Todo el resto de esos campos que ahora son forestales eran ovejeros. Entonces la concentración en ciertos predios de todos los predadores se hace mucho más fuerte, ¿no? Dentro de la lista de predadores que mencionaste, creo que te faltó uno, que es el perro, yo le llamo salvaje, pero esos perros que forman jaurías en los campos y que son perros abandonados y que también atacan a las majadas, ¿no? Es así, y cuando más cercanía a los pueblos uno tiene con el predio también se nota mucho más, es así. Agricultura. ¿Cómo se ve el futuro de la agricultura? Yo no soy pesimista en ese sentido. Lo que me preocupa es que hay muchos productores que son arrendatarios de tierra, ¿no? Que no tienen tierra propia, que quizás sean los dueños de la maquinaria, que la han hecho con mucho esfuerzo, que quizás deban plata de esa maquinaria, y que bueno, estaban esperando la cosecha de la soja para pagar las cuentas que uno produce durante el cultivo, que estaban esperando para pagar la renta de ese predio que estaban arrendando, y que estaban esperando quizás para pagar la cuenta en un banco de lo que debían de la maquinaria y de otros gastos. Y bueno, se han encontrado una situación que de repente lo único bueno que sacan de una cosecha es de repente 1 tonelada de una soja que sirva, porque quizás cosecharon 1.800 kilos o 2.000 y pico de kilos y ha habido un desperdicio de soja de mala calidad tremendo. Claro, como consecuencia del clima que es inmanejable. Exacto. Entonces creo que ahí lo que la Federación Rural ya está pidiendo es que se tenga consideración por ese tipo de productor, no una consideración general, porque creemos que no es el caso de todos,
pero por ese tipo de productor que va a ir al banco a plantear su problemática, que bueno, que se hable de decir, bueno, vamos a darle un año entero, porque la única forma de pagar eso va a ser con una nueva cosecha. Para el otro zafre. Exactamente. No se arregla con 3 meses. ¿Qué hacemos con 3 meses, con 6 meses, cuando sabemos que el trigo es algo marginal a esta altura, lamentablemente? Entonces se arregla con un año. ¿Ya se planteó oficialmente eso o es una manifestación pública de la Federación nada más? Es una manifestación y que la estamos terminando de evaluar, porque no nos olvidemos que todavía no se ha terminado la cosecha de soja. Hay gente que está cosechando todavía. Entonces nosotros decimos, vamos a terminar la cosecha, vamos a hacer una evaluación final. Ya tenemos datos que hay productores que están muy complicados y a partir de ahí, bueno, vamos a hacer un pedido. Hablando de productores complicados, la lechería. Vamos a la pausa y en el último bloque hablamos de ese rubro tan castigado últimamente. Ya volvemos.